Hola. Antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Me vi envuelto en una historia de terror y aún así tengo que trabajar. Capítulo 121. En una oficina oscura. Taca taca taca. Alguien sentado solo, tecleando. Aparecen letras en la pantalla iluminada del monitor. Informe, borrador. Autor, Lee Jaeon. 2020-01. 02 Testimonios de testigos presenciales del proceso de eliminación de la anomalía de oscuridad de grado C que ocurrió a bordo del Mokeipo Express, y la presunta muerte del supervisor Kim Soleum. El tecleo continuó a un ritmo constante, sin vacilación ni pausa, como si la línea de tiempo ya estuviera perfectamente organizada en la cabeza del escritor. Testigos: empleado A, empleado C, empleado F, iniciales asignadas según las divisiones del equipo para facilitar la referencia. Empleado A. ¿De verdad vamos a hacer esta entrevista de nuevo? No le veo el sentido. De todos modos, sí. Subí al tren para un viaje de negocios, y lo siguiente que supe fue que el tren mismo estaba circulando sobre el océano. Empleado C. La eliminación fue súper fluida. El supervisor Soleum dirigió gran parte de ella, y fue realmente agradable verlo trabajar tan duro para minimizar las bajas civiles. El empleado A preguntó si la anomalía fue orquestada intencionalmente por la compañía, pero el equipo de investigación declaró que fue pura coincidencia. Confirmación adicional disponible en la entrevista número 3. Un equipo de élite de 3 personas lideró con éxito la eliminación de la anomalía de oscuridad. Se confirmó la recolección de esencia de grado C. A partir de este punto, todos los testimonios afirmaron consistentemente que el tren ya no era un espacio anómalo, sino un entorno completamente real. Empleado C. El supervisor Soleum fue el primero en revisar el líquido y luego dijo que iba al baño. Sí, baño. Después de la partida del tren, el supervisor Kim Soleum dejó su asiento, diciendo, voy al baño. No hubo contacto durante 15 minutos. A los 17 minutos, el empleado F, que había estado sentado en el vagón 3, visitó la sección del equipo de élite. Propósito de la visita, para despedirse, según el testimonio. Empleado F. Ya lo he mencionado antes, pero, estaba de vacaciones, señor. Me vi envuelto en la anomalía inesperadamente, pero traté de mantener la calma y ayudar al equipo lo mejor que pude. Es natural como empleado de nuestra empresa. Después de que todo terminó, fui a despedirme de mis superiores, luego me di cuenta de que mi amigo, que es de la misma promoción que yo, no estaba en su asiento. Así que fui a buscarlo. Empleado C. Al principio ibas en la dirección equivocada, así que te indiqué el camino correcto. Supongo que instintivamente giraste hacia tu asiento original. Siguiendo la guía del empleado C, el empleado F se dirigió al baño. Allí, encontraron a un hombre desplomado fuera de la puerta del baño. Estado de la víctima. Sin hemorragia externa. Ambas manos y pies habían sido amputados. Las áreas seccionadas estaban cubiertas de ceniza fina. Un profesional médico diagnosticó que las extremidades parecían haber sido incineradas instantáneamente por una temperatura extremadamente alta. Fuente: Centro Médico Somang, hospital afiliado a Soñar Despierto Inc. Empleado F. Tuve un mal presentimiento. Pero la puerta del baño estaba cerrada. No hubo respuesta cuando llamé. Bueno, no es por presumir, pero soy bastante hábil con las cerraduras. Intenté abrirla yo mismo, y lo logré. Pero... inhalación profunda. A los 21 minutos, la puerta del baño del tren expreso se abrió. Empleado F. El baño estaba en silencio. No había nadie dentro. Solo un baño perfectamente limpio, baño de tren ordinario. Lo que lo hizo sentir aún más mal. Así que instintivamente retrocedí para irme. Y fue entonces cuando las cosas empezaron a caer de la nada. Junto con sangre. Las manos que tecleaban en el teclado se detuvieron momentáneamente. El cursor se movió mientras el ratón navegaba hacia una carpeta de escritorio etiquetada como «Fotos de la escena». Varias imágenes estaban adjuntas al documento. Fotografía del interior del baño junto al vagón 7 del tren expreso empapado en sangre.
Las paredes y el suelo están empapados en sangre, con todo esparcido caóticamente por el suelo, teñido de rojo. Una máscara, una identificación de empleado, un maletín y un recolector de esencia de sueño lleno de líquido de grado C. Sin embargo, en medio de la carnicería, había un espacio impecable. Un pequeño parche de azulejos con forma de bañera, completamente libre de sangre. Como si alguien se lo hubiera llevado. Empleado F. Y entonces, una mano gigante apareció de repente. Uf. Me empujó. Flash, 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 flash. Hola, la alegría de esta noche, una cara nueva cada día y vuestro anfitrión habitual. Buenas noches, esto es el programa nocturno de entrevistas. Entrevista terminada. Contaminación y síntomas de trastorno por estrés postraumático. Se recomienda acudir a la oficina de consejería del Zorro. Séptima entrevista terminada. En su lugar, se hace referencia al testimonio de la cuarta entrevista. Cuarta entrevista. Empleado F. Una mano apareció de la nada, una mano con un halo, no, una especie de luz extraña, no importa. Respiración profunda. Recogió una extraña bañera que había caído al suelo. Una pequeña bañera con un patrón a cuadros y pies dorados. Y, cuando eso sucedió, la sangre se derramó por el suelo y algo parecido a una cinta negra destrozada cayó con él. La mano también agarró la cinta. Y luego, en el espejo, escribió algo. Las manos que tecleaban se detuvieron una vez más. El escritor buscó una fotografía impresa clavada en el tablero junto a su escritorio. Un espejo de baño, cubierto de sangre, su superficie sirviendo como tintero para un elegante mensaje en cursiva. El señor Kim Soleum está trabajando en otro lugar a partir de hoy. Emoticono cara sonriente. El equipo de investigación teorizó que el mensaje estaba vinculado a la oscuridad anómala del expreso Tamra que se había manifestado en el tren. Esta hipótesis fue considerada altamente creíble y registrada formalmente en los registros de investigación internos. La evidencia de apoyo incluye el papel activo del supervisor Kim Soleum en la resolución de esta oscuridad y su enfoque ético único para limpiar oscuridades, aumentando la probabilidad de ocurrencias irregulares. Existe la posibilidad de que, durante un viaje de negocios rutinario, fuera invitado a un lugar llamado Tamra, un espacio aún desconocido donde el mensaje ahora insinuaba su muerte. O, por el contrario, que el supervisor Kim Soleum hubiera sido elegido como el sacrificio final para el expreso Tamra. Tac. El escritor dejó de escribir. No porque no supiera qué escribir a continuación. Jefe de sección. Subgerente Eunage. Sino porque tenía una visita. En la tenue oficina, Lee Jaeon levantó la cabeza. De pie en la puerta, con los brazos cruzados, estaba Eunage, con una expresión cansada y vacía. Tiene que parar ahora, señor. ¿Cuántas veces más va a realizar estas entrevistas? Incluso los directores han perdido el interés. Eunage entró en la oficina. Su mirada recorrió el asiento vacío, como si confirmara, una vez más, que el colega que una vez se sentó allí realmente se había ido. Todo lo que quedaba era la frase en el informe oficial, presunto fallecido a partir del 2 de enero. Ya ha pasado un mes. Ahora, de pie ante el escritorio del líder del escuadrón, ahora sin escuadrón, continuó. Después de un mes sin noticias, a veces hay que saber cuándo rendirse. Escribir informes no va a traer de vuelta a los muertos. Y los datos del recolector de esencia de sueños finalmente fueron marcados como muerte confirmada. Ella tenía razón. El registro del recolector de esencia de sueños había confirmado los gemidos y las breves frases murmuradas del empleado desaparecido, como, «es así». Se ha inferido significativamente que esto es parte de los síntomas psicóticos observados en el Tamra Express, una anomalía oscura que ocurrió durante la asignación del equipo de élite. Las proyecciones estadísticas estiman que la probabilidad de contaminación profunda o muerte para el empleado en cuestión supera el 80%. Además, según el protocolo, si el recolector de esencia de sueños es devuelto y no se informan desarrollos significativos dentro de los 30 días, el empleado es declarado automáticamente fallecido en el sistema. En otras palabras, este asunto ya está resuelto. Ya ha sido añadido a la lista de terminación de hoy, jefe de sección.
Supervisor Kim Soleum, contrato de trabajo rescindido por fallecimiento. Para cuando llegó a esa etapa, la muerte solía ser segura. La subgerente Eunage se frotó la cara antes de volver a hablar. La empresa ya no apoyará esto. Ya sabe cómo es. No malgastamos dinero ni tiempo en los muertos. Todas las búsquedas y revisiones repetidas solo habían sido aprobadas porque Kim Soleum era un empleado excepcional y talentoso. Pero no había manuales que detallaran que había desencadenado la oscuridad del Tamra Express, y no había vuelto a ocurrir ni una sola vez en el último mes. ¿Tiene algún sentido organizar todo esto? ¿No ha pensado en detenerse? Sí. ¿Quería decir que todavía tiene sentido? ¿O que si consideró detenerse? ¿Cuál es su razón? Porque el supervisor Kim Soleum no está muerto. Los ojos de Eunage se abrieron. Lee Jaeon no era el tipo de persona que se aferraba ciegamente a la esperanza. Lo que significaba que realmente creía esto. Y Lee Jaeon no era alguien que creyera cosas sin razón. Lo que significaba que tenía pruebas. ¿Por qué cree eso? Hay una pista. Lee Jaeon recordó algo. Un incidente aparentemente no relacionado de finales del año pasado. Por favor, encárgate de esto. Antes de adentrarse en la oscuridad, Kim Soleum le había confiado algo durante mediodía. Un pequeño peluche. Dios mío, ¿de verdad me está confiando a un soldado raso sin imaginación como este, señor Corzo? Ese peluche, hablando con su tono extrañamente anticuado y espeluznante. Por supuesto, Lee Jaeon no había respondido. Se suponía que era una persona bien educada con sensibilidades modernas, y por lo tanto no veía ninguna obligación de entretener a un peluche parlante. Sin embargo, algo en la forma en que hablaba le resultaba familiar. Y luego, estaba el lugar de la desaparición de Kim Soleum. En el baño del tren, todas las pertenencias de Kim Soleum relacionadas con la empresa habían sido esparcidas al azar por el suelo. Sin embargo, la atención de Lee Jaeon no se había centrado en eso. En cambio, sus ojos se habían dirigido directamente a la escritura en el espejo. Porque había reconocido la letra. Compara estos. Sacó la fotografía revelada del mensaje del espejo y la colocó junto a una postal vieja y gastada que había sido cuidadosamente guardada, intacta durante años. Incluso recuperar esta única postal había llevado semanas de autorización. Esto es un remanente de una oscuridad con temática de transmisión que el escuadrón había despejado varias veces. Pero en la expedición más reciente, un evento inesperado había resultado en la aniquilación de un escuadrón completo. Y gracias a la rapidez mental de un empleado, el escuadrón apenas había escapado con algo de esencia de sueño de grado A. Una oscuridad tan inusual que su clasificación aún estaba bajo revisión, rebotando entre el equipo de investigación y la división de evaluación. Formulario de solicitud para concurso. Para Programa de entrevistas del martes. La letra era exactamente la misma. Lee Jaeon asintió. El supervisor Kim Soleum está allí. No importa qué forma haya tomado. Un estudio bañado en luces cegadoras. Un aplauso atronador estalló entre la audiencia, rodando sobre el escenario como una marea. Gracias, gracias. La multitud, aún embriagada por la emoción del segmento final, silbaba y vitoreaba con pura emoción. El anfitrión se llevó una mano dramática al pecho, fingiendo una profunda emoción. Oh, Dios mío, con este tipo de respuesta. Jaja, ¿empezamos de nuevo desde el principio? Están viendo el programa de entrevistas nocturno de Brown. Dios mío. Bah. El anfitrión hizo una mueca exagerada ante los abrumadores vítores, antes de que su rostro de pantalla de televisión volviera a una expresión sonriente. Desafortunadamente, antes de que los furiosos anunciantes irrumpan, debemos soportar una despedida desgarradora. Pero no se desanimen demasiado, nos volveremos a encontrar mañana. La banda de la casa comenzó una melodía enérgica y juguetona, señalando el final del programa de entrevistas. El anfitrión se dirige al centro del estudio, haciendo una reverencia educada con su cabeza de televisión inclinada hacia adelante. A todos nuestros espectadores que nos han visto hoy. A los que nos ven desde las profundidades del subsuelo con arrepentimiento, a los que lloran de remordimiento, e incluso a los que se unen a nosotros desde los visores EPUB. Mañana,
exactamente a las 11:33 de la noche, nos volveremos a encontrar. Que tengan una noche maravillosa. Mientras el final de la banda alcanza su punto máximo, el anfitrión levanta ambas manos, reconociendo el aplauso atronador. Y entonces... ¡corten! El espectáculo termina. Clic. Todo queda en silencio. La audiencia desaparece. Las luces antes deslumbrantes se apagan, dejando solo unas pocas luces suaves en el techo que iluminan los asientos ahora vacíos. Los miembros del equipo inundan el escenario, moviéndose rápidamente para reajustar el set y atender a los artistas. Estoy entre ellos. O más bien, señor Soleum. El anfitrión me está llamando. Ven aquí, eso fue espléndido. Tus elecciones de temas y selección de invitados son realmente fascinantes. Cada vez, eliges a los candidatos más adecuados. Eso es un poco vergonzoso. Aunque, honestamente, es solo gracias a los registros de exploración oscura. Este programa de entrevistas, el programa de entrevistas nocturno de Brown, me parece casi un entretenido resumen de los registros de exploración oscura. La única diferencia es que es mucho más inmersivo y emocionante. Después de todo, realmente traemos a residentes de leyendas urbanas e historias de terror para entrevistas. Informamos a la audiencia sobre eventos sobrenaturales recientes, le sacamos humor y experimentamos con conceptos extraños frente a una audiencia en vivo. A veces, un invitado, que todavía cree que está en un sueño, intentará imprudentemente algo peligroso. Y la emoción de ver todo desarrollarse desde la barrera, equilibrándose en ese filo de navaja entre el terror y la comedia, es exactamente lo que hace que este programa funcione. Además, la audiencia parece estar llegando a través de algo más que postales en estos días. Considerándolo todo, solo menciono algunas historias de terror interesantes una o dos veces por semana, pero cada vez, se entusiasman con lo increíble que es mi perspicacia. Este trabajo es sorprendentemente fácil. No creo haber tenido nunca un trabajo que se sintiera tan fácil y divertido. Este último mes ha sido una delicia absoluta. Y estoy encantado de compartir algunas noticias maravillosas con ustedes. El rostro de la televisión parpadea con una expresión sonriente y con los ojos llorosos. Nuestro programa ha batido otro récord de audiencia. La curva de crecimiento es francamente aterradora. Y entonces, permítanme preguntar, señor Soleum, ¿encuentra esto divertido y agradable? Su tono está lleno de absoluta confianza, pero hay el más mínimo indicio de anticipación nerviosa. En serio. Con una sonrisa, asentí. Es divertido. ¿No es así? Pero por supuesto. Este legendario anfitrión ya lo sabía. Que este sería el lugar de trabajo más gratificante para usted, señor Soleum. La cabeza de la televisión irradia. Y yo, sintiéndome a gusto, también dejé escapar una pequeña sonrisa. No tengo miedo. No hay nada aquí que me amenace. Creo contenido, no tengo que vivirlo. Así que, trabajar aquí significa que nunca más tendré que vivir con miedo constante. Bueno, es natural que haya algo de presión para rendir bien, pero ese es el tipo normal de estrés que la gente necesita para funcionar en su vida diaria, ¿verdad? Esto está bien. Sin embargo, hay una cosa que me llama la atención. Solo un momento. Brown apoya una mano en mi hombro, inclinándose. Estamos llegando a una meseta. Los segmentos están empezando a sentirse un poco repetitivos. ¿No crees que es hora de algo más provocador, algo más audaz, señor Soleum? Aquí, en esta producción independiente y sin inversores, no hay límites. Podemos hacer lo que queramos. Y... Grip. El agarre del anfitrión en mi hombro se tensa. Este último mes, su dedicación ha sido asombrosa. Su adaptación fue rápida. Sus logros fueron espectaculares. Es más que capaz. Debería trabajar más duro. Intenté asentir, sintiéndome un poco nervioso. Pero en ese momento, el anfitrión dijo algo completamente inesperado. Así que, creo que ha llegado el momento. Para que usted esté a mi lado, no como parte del equipo, sino como un invitado. Hablo con total sinceridad, usted ya está calificado. Señor Soleum. Mi amigo.
Compartamos historias juntos y llevemos alegría a nuestra audiencia. Una cara nueva también servirá como un excelente estimulante para los espectadores. No, está bien. Realmente no disfruto estar frente a una audiencia. Oh, vamos, vamos. Descartar la idea tan rápido hiere el corazón de este Brown. Pensémoslo, ¿quieres? Su agarre en mi hombro se apretó una vez más. A los ojos de este Brown, tienes un don innegable para el espectáculo. Este es el reino del talento natural. ¿Recuerdas la forma en que interpretaste tanto al profeta como al líder de culto a bordo de ese tren sobre el mar? Eso es algo que solo los verdaderamente dotados pueden hacer. Sí, de hecho. Pero, mi muy querido amigo, si estás demasiado nervioso, podemos empezar poco a poco. Solo unos minutos, no, solo unos segundos en el escenario. ¿Por qué no lo consideras de manera más informal? Eso no parece tan malo, ¿verdad? Ahora que lo pienso, nunca creí que no podría hacerlo. Si trabajo, debo buscar resultados. Al final, asentí con un poco de vergüenza. De acuerdo. Si es solo un papel pequeño. Ese es el espíritu. Excelente. La cabeza de la televisión sonríe alegremente. Y tan humilde también, justo como se esperaba del MVP de mi programa, ¿no es así? Desde que te uniste a nuestro programa de entrevistas, no ha habido un solo día aburrido. Ahora que lo pienso, ¿ya ha pasado un mes? El tiempo había pasado sin que me diera cuenta. Ocupado, divertido, gratificante. Incluso el personal es sorprendentemente amable. Asentí levemente en agradecimiento a un coordinador que me entregó una botella de agua antes de desaparecer, y luego, sin pensarlo mucho, le hice una pregunta a Brown. Por cierto, ¿por qué todo el personal aquí no tiene rostro? Ah, eso es una señal de su profunda consideración por el programa. Lo eligieron ellos mismos para evitar que sonidos inesperados, estornudos, toses o cualquier ruido involuntario, interrumpan una transmisión en vivo. Eso es un profesionalismo serio. Entonces, yo, también necesito perder mi rostro. ¡Qué tonterías, señor Soleum! Vaya. Para aquellos que suben al escenario, la expresión y la presencia son esenciales. La expresividad es el corazón del entretenimiento. Ah, por supuesto, si realmente insistes, hay una alternativa. Solo un momento. Tac. El anfitrión me agarró la barbilla. Y me examinó, como si estuviera calculando algo. Por supuesto, quitarte el rostro es una opción. Sin embargo, preferiría crearte una máscara exquisita en su lugar. Eso es. Lo pensaré en otro momento. ¿Verdad? Ja. Sería una pena perder un rostro tan hermoso. El anfitrión me soltó. Mientras observaba la sonrisa radiante de Brown, yo también me encontré sonriendo. Ah, debo prepararme para la próxima transmisión. Veamos. Oh, la audiencia de hoy son oficinistas. Debemos traerles algo de alegría bien merecida. Entonces, señor Soleum, ¿subirá al escenario esta noche? Haré lo mejor que pueda. Espléndido. Absolutamente espléndido. Será un debut magnífico, señor Soleum. Eso sería genial.